Así es que acompáñenme, por favor, les pido que busquen en sus Biblias Filipenses capítulo 4. Hemos ya ido avanzando domingo tras domingo en este estudio. Hemos estado haciendo un estudio expositivo de esta hermosa epístola que nos entregó el Señor a través de la inspiración en el apóstol Pablo, quien escribió esta carta a los creyentes de Filipos, a la iglesia de Filipos, que tenía sus problemas, sus características, sus circunstancias especiales. Y como toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que seamos maduros, completos, perfectos, ¿verdad?, preparados para toda buena obra, tiene una utilidad también en nuestra vida. Así que no solo la interpretamos, ¿no es cierto?, sino también la aplicamos a nuestra vida. Creemos que la palabra de Dios es útil a nosotros, es contingente a nuestras necesidades y a nuestras realidades. Por eso es que la interpretamos, ¿verdad?, y la aplicamos de manera sabia y, por supuesto, responsable, no siendo oidores olvidadizos de su palabra, sino hacedores de ella. Bueno, el domingo pasado estuvimos hablando en el capítulo 4 de los versículos 1 al 5 y vimos algunas razones importantes que nos entregaba el apóstol Pablo para ser de un mismo sentir. Recordando que el tema central de esta epístola es, ¿verdad?, el gozo a través de la unanimidad en Cristo. Cómo mantener el gozo a través de la unanimidad en Cristo. Cuando hablamos del gozo, hablamos de un sentir permanente de confianza, de paz, de estar confortable en el Señor. Es lo que el Señor Jesucristo nos prometió en cuanto a una vida abundante. Es lo que incluso estaba también anticipado en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa vida abundante que nos promete el Señor está disponible, independiente de las circunstancias, ya sea en persecución, ya sea en carencia o en dificultades, problemas de salud, problemas personales, familiares, sociales, ¿verdad? Ese gozo, esa paz, esa estabilidad está a nuestro acceso, porque no es una paz como la que da el mundo. El mundo promete paz a través, ¿verdad?, de medidas, a través de políticas, a través de circunstancias, pero todo eso es temporal. Pero Cristo nos enseñó, ¿verdad?, nos dijo, declaró en su palabra que Él nos da verdadera paz, ¿verdad? Solo podemos encontrar paz en el Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, es su paz que Él nos comparte a nosotros. Mi paz os doy, dijo el Señor. Yo no la doy como el mundo la da. Y ahí en ese contexto, en Juan capítulo 14 también nos declara: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Por lo tanto, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, solo en Él podemos encontrar verdadera paz, verdadera estabilidad, verdadero gozo en el corazón. Un gozo, como ya he explicado varias veces, más allá de las circunstancias particulares. No olvidemos que el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola desde la cárcel. Algunos han llamado a esta epístola la epístola del gozo. Y no es porque Pablo se dedicó a contar chistes o bromas, ¿verdad?, para que la gente estuviera contenta por el momento, sino que nos habló de cosas profundas que tienen que ver con una paz real, significativa en el corazón, ¿ya? Una paz que puede llenar el corazón de un joven, ¿verdad?, de un adolescente, de un anciano, de un adulto, aún en las circunstancias personales o en las circunstancias externas, ¿verdad?, que tiene que enfrentar. Algo permanente, algo constante. Por eso es que aún a pesar de que Pablo estaba en circunstancias adversas, nos habla de este gozo y de esta paz. Y el domingo pasado hablamos, ¿verdad?, de las razones fundamentales que Pablo aquí nos presenta para ser de un mismo sentir. Porque cuando estamos en comunión con Dios y con nuestros hermanos, que es un tema, ¿verdad?, que después el apóstol Juan también desarrolla en su libro, en su evangelio, pero también en sus epístolas, allí podemos encontrar, ¿verdad?, ese gozo, ¿verdad?, en la unanimidad, el ser de un mismo sentir, de una misma alma, ya en el Señor. Y hablamos, ¿verdad?, de la importancia de entender, de tener un destino común, ya una ciudadanía celestial, donde todos nosotros vamos a estar algún día con el Señor. Donde yo esté, dijo el Señor, allí ustedes también estarán conmigo, en Juan capítulo 14.
También hablamos de tener una relación común, o como una de las razones para ser de un mismo sentir. Una relación de hermandad, una relación de confianza y de afecto espiritual, que nos une más allá que incluso algo temporal como los lazos sanguíneos o como las relaciones humanas, nos une la sangre de Cristo. Eso, ¿verdad?, nos da una relación de hermanos y hermanas que es por la eternidad. Es decir, nos vamos a estar viendo las caras para siempre. Así que es bueno, ¿verdad?, que seamos de un mismo sentir y que aquí ya empecemos a practicar esa unanimidad. También vimos, ¿verdad?, el domingo pasado, que debemos ser unánimes porque tenemos un liderazgo común. Pablo aquí aconseja al pastor de la iglesia allá en Filipos a que ayude a unas hermanas que estaban peleadas, que estaban enojadas, ¿verdad?, a Evodia y a Síntique. Y le anima, ¿verdad?, a este líder a guiarlas, ¿verdad?, en ser de un mismo sentir, a aconsejarlas, ¿verdad?, a conducirlas en llegar a tener una misma alma, sometiéndose, sujetándose al liderazgo espiritual establecido por Dios en la iglesia, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, esto es porque tenemos un trabajo común. Hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros pocos. Y es importante que no solo aquellos que son llamados al ministerio, sino entendiendo de que todo creyente es llamado al servicio del Señor. Entonces es importante entender que trabajamos juntos. Somos colaboradores, junto con nuestros hermanos, pero también junto con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya sea en tu juventud, iniciando en tu vida, con un corazón de servicio, ya sea en tu adolescencia, en tu adultez, o incluso en tu vejez, podemos siempre estar trabajando en conjunto donde nos corresponde, en base a los dones que Dios nos ha dado, las capacidades también, las habilidades que Dios nos da, para aportar en el avance del reino del Señor. Y también tenemos un sentimiento en común, que es el que nos da el Señor. Y tomado de aquí, ¿verdad?, Pablo continúa, ¿verdad?, acá en su epístola, en Filipenses capítulo 4, ¿verdad?, de los versículos 4 en adelante, ya continúa, avanza, ¿verdad?, con este mismo tema. Pero acá introduce un aspecto importantísimo de lo que es el gozo y de lo que es la verdadera estabilidad espiritual de un creyente, ¿ya? Dentro de lo que podemos llamar la constitución, no actual, ¿verdad?, que se está plebiscitando el día de hoy, sino que la constitución del Señor, que nos presenta, ¿verdad?, algunos aspectos de ella en el Sermón del Monte. Algunos le han llamado la constitución del reino, ¿ya?, porque expresa, ¿verdad?, los valores esenciales, fundamentales, que el Señor Jesucristo espera de los súbditos de su reino. Ya ahí comienza, ¿verdad?, en el Sermón del Monte hablando de las bienaventuranzas. Bienaventurado, dichoso, gozoso, feliz, contento, aquel, ¿verdad?, que tiene su enfoque y su vista en el Señor. Esto es tomado también del Antiguo Testamento en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que confía en el Señor, que confía en Jehová, y que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, y dará su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Por lo tanto, Pablo acá avanza con este asunto del gozo, de la alegría, de la estabilidad espiritual, de la paz en el corazón, dándonos algunos tips o algunos secretos para un alma llena de paz. Va a hablar acerca de la paz, va a hablar acerca del verdadero gozo, aún en las circunstancias más adversas, por lo menos en las que él estaba enfrentando, y que al parecer algunos creyentes también de la iglesia de Filipos también estaban sufriendo. Probablemente algunas circunstancias que hoy en día nosotros también enfrentamos. Dificultades, problemas, angustias que a veces, ¿verdad?, aquejan nuestra alma. Y aún así poder encontrar verdadera paz en nuestro corazón. Entonces acá nos va a mencionar tres, podríamos llamarlas así, secretos, aunque en realidad no son secretos escondidos, sino más bien son consejos, aspectos importantes, ¿verdad? Elementos fundamentales, esenciales para una vida llena de paz, una vida abundante, una vida gozosa, aún en circunstancias adversas. Y lo vemos de los versículos 4 en adelante, de Filipenses capítulo 4, de los versículos 4 en adelante. Estos no son consejos aislados, este es un tema que el apóstol Pablo está desarrollando, ¿verdad?, al compartir esta epístola con los creyentes de Filipos. Y es importante esto porque la Escritura, toda ella es inspirada y es una unidad porque nace del corazón de Dios.
No son consejos aislados, ¿verdad? No es un magazine simplemente de temas aislados y los podemos tomar fuera de contexto, sino que es importante entender en profundidad el sentir cuando un escritor está compartiendo su palabra. Ya un sentir que, por supuesto, bajo la inspiración del Espíritu Santo, llega hasta nosotros. Entonces, en ese sentir, sigue hablando del gozo, sigue hablando de la unanimidad, sigue hablando, ¿verdad?, de la importancia de mantenernos en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y en ese contexto, en el versículo 4, reafirma, ¿no es cierto?, este sentir, cuando dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Esa palabra, regocijaos, ¿ya?, o gozaos en algunas traducciones, ¿ya?, tiene que ver no simplemente con una alegría momentánea y temporal. ¿Ya? Ese regocijo tiene que ver con la confianza absoluta de que tenemos un Dios soberano, eterno, ¿verdad? Y por eso es que el apóstol Pablo, durante el desarrollo de esta epístola, nos da algunos consejos de dónde encontrar ese gozo. Y básicamente, haciendo un resumen, digamos, muy general de esta epístola, ese gozo lo hallamos en una madurez espiritual, una madurez cristocéntrica, donde Cristo sea el centro de nuestra vida. No las circunstancias, no nuestro orgullo, ni nuestro egoísmo, ni nuestro interés personal, sino la persona de Cristo. Y en la medida que estemos rendidos a Él y enfocados en Cristo, ya vamos a estar también en comunión con otros que también estén enfocados en el Señor. Y vamos a hacer algo que reitera muchas veces el apóstol Pablo en esta epístola, de un mismo sentir. No el sentir individual de uno u otro hermano o líder de la iglesia, sino el sentir de Cristo. Por eso es que recordemos que esto ya viene del capítulo 2, cuando Pablo, ¿verdad?, enfatizando la unanimidad y la comunión, ¿no es cierto?, nos dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo. Y ahí nos habla de su autodespojamiento, ¿verdad?, de su kenosis, y ahí nos habla, ¿verdad?, de su actitud considerada, sacrificial, y lo que hemos visto hasta ahora. Por eso es que aquí llega algo así como a un resumen, ¿no es cierto?, exhortativo de lo que viene diciendo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Pablo reitera, repite las cosas que son relevantes, las cosas que son importantes. Como Dios sabía que a través de los siglos su palabra iba a ser preservada y transmitida, entonces a través de la reiteración, de la repetición de conceptos, de palabras, es que quiere enfatizar algunos aspectos. ¿Ya? No iba a sobrevivir quizás un subrayado o un destacado, pero sí, ¿no es cierto?, este recurso literario, que Pablo lo utiliza, ¿verdad?, conscientemente. ¿Ya? Por eso, ¿se acuerdan cuando vimos el capítulo 3? Pablo decía, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me molesto, dice, el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces, por eso hace esta reiteración, ¿ya? Quiere seguir el hilo del pensamiento, ¿verdad?, y los argumentos que está compartiendo. Entonces, luego, ¿verdad?, hace un nexo entre lo que habló anteriormente y lo que va a hablar ahora. Anteriormente, ¿se acuerdan que presentó el caso muy cotidiano, ¿verdad?, muy en el contexto, ¿verdad?, de ellos, ¿verdad?, de aquel tiempo, de un problema que había entre dos hermanas, Evodia y Síntique, en lo que vemos de los versículos 1 al 3. ¿Ya? Y aconseja al siervo del Señor que está allí a que les ayude a superar sus problemas y seguir sirviendo al Señor. ¿Ya? Entonces, por eso también probablemente hace un enlace, un gancho, ¿verdad?, entre eso y lo que va a decir nuevamente a continuación, y lo vemos en el versículo 5, cuando dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esa palabra gentileza, ya es el resumen de toda la buena actitud que debemos tener cada uno de nosotros como creyentes cristocéntricos hacia nuestro prójimo, especialmente hacia nuestros hermanos. Consideración, misericordia, longanimidad, un largo ánimo, ¿verdad?, de aguante y soporte ante las debilidades de los demás, como las propias también. Amor, paciencia, bondad, benignidad, misericordia, perdón, aspectos que ya el apóstol Pablo ha estado desarrollando y que va a continuar haciéndolo. ¿Ya? Y esa gentileza no es simplemente abrir la puerta al entrar, ¿verdad?, al ser caballeroso o dar el asiento a una persona que lo necesita,
sino que esa gentileza tiene que ver con una actitud permanente de buscar el bien del otro, como lo establece ahí Pablo en el capítulo 2, ¿verdad? Estimando a los demás como superiores a uno mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás, mirando, ¿verdad?, las necesidades de las demás personas. Es decir, todo lo opuesto ¿a qué? Al egoísmo, a la individualidad, al orgullo personal. Ya hoy en día el mundo eso es lo que busca, el bien para sí mismo, ¿verdad? Hoy en día el mundo no es considerado, no es misericordioso. Hoy en día en el mundo nos encontramos genuino y verdadero amor, sino lamentablemente solo interés. Y eso es porque el egoísmo, ¿verdad?, es el Dios de este siglo, ya que nace, ¿verdad?, de la influencia del diablo, de Satanás, que lo ha instalado en el corazón de este mundo, donde cada uno vela y busca lo suyo propio. En todo aspecto, en lo emocional, en lo económico, ¿verdad?, en lo laboral, incluso en lo estudiantil, ¿verdad?, en los trabajos lo podemos ver, en el ambiente laboral hoy en día lo podemos ver, académico, ¿verdad?, como el orgullo, el egoísmo, ¿verdad?, y la vanagloria llenan el corazón de las personas. Ya el culto al yo, egoísmo, el culto, ¿verdad?, a la individualidad y el culto, ¿verdad?, a uno mismo. Nosotros, a veces cuando nos alejamos del Señor, dejamos que en nuestra inmadurez y nuestra carnalidad dejemos afuera al mismo Señor Jesucristo y nos establezcamos nosotros y nuestros deseos y nuestras preferencias, nuestros anhelos como nuestro propio Dios. Y eso es lo que aquí el apóstol, ¿verdad?, exhorta. Vuestra gentileza sea conocida. No es un consejo, aquí no está aconsejando cosas, aquí no está sugiriendo cosas, está dando órdenes, está dando mandatos inspirados por el Espíritu Santo. Ya se le está dando no solo consejos, sino que se le está dando órdenes a estos creyentes para que, ¿verdad?, practiquen, pongan en práctica, para que vivan estos principios cristocéntricos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esto es decir, esto es algo que constantemente debemos practicar y que, escuchen esto, hermanos, es importante, debe ser evidente. No solo palabras, no solo intenciones. Hay muchas buenas intenciones. No, si yo amo a mis hermanos, bueno, pero tengo que demostrarlo. No, si yo realmente amo a mi iglesia, pero no me congrego. No, pero si yo realmente me preocupo por mis hermanos, pero no los llamo, no los visito. No, pero yo realmente amo a mi gente, ¿verdad? Y amo a la casa del Señor, pero no estoy comprometido, ¿verdad?, con mis recursos, apoyando la obra de Dios. No estamos hablando aquí de buenas intenciones. Tiene que ser algo evidente. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, y el fruto es algo evidente, es algo que tú puedes percibir. Tú puedes discernir, ¿verdad?, un árbol, si no sabes muy bien de botánica, si es un limón o si es un naranjo, ¿verdad? Un limonero o un naranjo, lo puedes darte cuenta de la diferencia por su fruto. Si ves, ¿verdad?, frutos naranjos, bueno, dice, es una naranja, ¿verdad? Si ves frutos amarillos, dice, bueno, es un limón. Aunque en otros países, ¿verdad?, yo he visto que los limones son naranjos también, ¿ya? En Paraguay, por ejemplo, me llama la atención, son naranjos. Bueno, aquí en Chile el naranjo es naranjo y el limón es amarillo. Y ahí tú puedes discernir, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, en el fruto, en la actitud que tú ves en los hermanos, tú puedes ver el corazón de ellos. ¿Ya? Entonces, no son consejos, son mandatos. Vuestra gentileza sea conocida, sea evidente. Ya no sirve de que tú te guardes la buena intención. Tienes que demostrarlo en tu saludo, en tu preocupación, en tu compromiso, en tu dedicación, en tu capacidad de sacrificio por los demás. Tiene que notarse, ya, porque si no estaríamos siendo simplemente creyentes hipócritas, ya, egoístas, egocéntricos, y no realmente en el sentir que nos está exigiendo el Señor. Por eso es que dice ahí el versículo 5 esto, ¿verdad? Ahora, podemos entender que aquí el apóstol Pablo también está añadiendo un elemento más a la fuerza de su argumento. Eso ya lo vimos también en el capítulo anterior, cuando hablaba de que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Y que por eso nuestro enfoque no tiene que estar en lo terrenal, sino en lo celestial. Dice, esperando la venida de nuestro Señor. ¿Te acuerdas que lo mencionó allá en el capítulo 3, 3:20?
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la venida del Señor. Bueno, aquí retoma este concepto y esta fuerza de argumento cuando declara una frase que quizás pareciera como desencajada a la idea, pero no lo es, porque obviamente es un argumento fuerte que a todo creyente debería motivarnos, y debería no solo motivarnos, sino debería llevarnos, ¿verdad?, a mostrar nuestra actitud gentil y considerada hacia nuestros hermanos. Cuando declara, ahí al final del versículo 5, el Señor está cerca. Ya, interesante, ¿verdad? El Señor está cerca. Y aquí importante, hermanos, entender la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Inminente significa que puede ser en cualquier momento. Ya puede ser en unos minutos más, quizás no terminemos el día de hoy y ya estemos en la presencia del Señor, puede ser mañana o puede ser en un mes, pero es algo inminente, es algo que puede ocurrir en cualquier momento y es algo además seguro. Inminente implica una certeza de algo que va a ocurrir, la seguridad de que algo va a ocurrir. El Señor está cerca, cerca, hermano. Puede venir en cualquier momento. Y cuando Él venga y nos lleve a su presencia, en el arrebatamiento, ¿verdad?, vamos inmediatamente a pasar por el tribunal de Cristo, donde incluso van a ser evaluadas las intenciones de nuestro corazón. Entonces ahí va a ser evidente a la fuerza, ¿verdad?, nuestras intenciones. Y ahí realmente vamos a rendir cuenta ante el Señor. Realmente pusimos en práctica estas actitudes, ¿verdad?, de unanimidad que nos presenta la palabra del Señor. Realmente fuimos considerados con nuestros hermanos, comprometidos unos con otros, dedicados, sacrificados, amorosos, misericordiosos, perdonadores el uno con el otro. Ahí el Señor nos va a llamar a cuenta. ¿Ya? Debió haber sido, ¿verdad?, algo que remeció el corazón probablemente de la hermana Evodia y de la hermana Síntique, cuando Pablo dijo esto. ¿Ya? Y dijeron, o debieron haber pensado probablemente en ese mismo instante, hace casi 2000 años atrás, ¿verdad? Oh, el Señor ya viene, entonces pongámonos a cuenta, ya hagamos paces. Ya esto es como cuando los padres salen de casa y dejan encargados a sus hijos y ellos se pelean, ¿no es cierto? Pero ya vienen llegando los papás, entonces tratan de arreglarse para que no quede en evidencia que se pelearon. ¿Ya? Bueno, es importante, hermano, el Señor está cerca. Y esto es algo que debe realmente mover nuestro corazón y nuestra conducta a una actitud madura y cristocéntrica. Es decir, hermano, despierta, el Señor ya viene pronto. No sigas siendo flojo, no sigas siendo perezoso, no sigas siendo negligente en cuanto a tus deberes cristianos. Tienes que estar en comunión con los hermanos, tienes que amarlos, pero ojo, tienes que demostrarlo. Tiene que ser algo evidente, algo conocido, algo que se pueda palpar y ver, algo que tú puedas incluso defender en un juicio, ¿verdad?, con argumentos reales, concretos, no simplemente buenas intenciones. ¿Ya? Es mejor incluso, dice el proverbio, la reprensión manifiesta que el amor oculto. Es decir, es importante que nosotros mostremos nuestro compromiso, este sentir que hubo en Cristo de despojarnos de nuestro egoísmo para, ¿verdad?, tener una actitud servicial hacia los demás. Entonces, sabemos y entendemos que solo en Cristo, ¿verdad?, vamos a encontrar verdadero gozo y verdadera paz, verdadera alegría. Debemos mostrar nuestras actitudes amorosas y por eso, hermanos, es que en primer lugar, como el primer, ¿verdad?, tips o el primer secreto para una vida llena, un alma llena de paz, es tener una actitud cristocéntrica de la vida. Tener una actitud cristocéntrica de la vida, ya enfocada en Cristo, no en nosotros, menos en las circunstancias o menos en otras personas, sino en Cristo. Solo así tendremos verdadero gozo, verdadera paz, verdadero regocijo en el corazón. Solo así podremos practicar la verdadera gentileza espiritual, ¿verdad?, ante los demás, con una actitud humilde. ¿Ya? La palabra gentileza nace ahí de un concepto de humildad, sometiéndonos y obedeciendo las enseñanzas de Cristo para así ser más felices y gozosos en el Señor, y entendiendo que el Señor está cerca y que nos va a pedir cuentas. Te va a pedir cuenta a ti, personalmente, a mí, personalmente. ¿De qué forma hemos cuidado la unanimidad? ¿De qué forma hemos mostrado la gentileza a aquellos que están en nuestro alrededor? Entonces, en primer lugar,
Si quieres tener un alma llena de paz, ya estamos ya llegando a fin de año, llegando a Navidad, se habla mucho de la paz. Paz y amor, ¿verdad? Cantábamos, al mundo paz, nació Jesús en ese precioso villancico. Sí, y muchos hablan de la paz, pero la verdadera, la genuina paz está al alcance de nuestra mano. Está en someternos, en obedecer a las enseñanzas que Cristo nos da en su palabra. Solo así vamos a ser más felices. Ya la gente toma pastillas hoy en día, la gente va, ¿verdad?, a profesionales hoy en día para tratar de encontrar paz en su corazón, superando sus angustias y sus problemas. Pero la verdadera paz está no solo en la palabra, sino que obedeciendo la palabra, viviéndola. ¿Ya? Y eso realmente va a traer genuina paz en tu corazón. Al punto que incluso en el momento de tu muerte, ya, o en el momento de enfrentar un martirio, como muchos creyentes lo enfrentaron a través de los siglos, tu corazón va a estar lleno de paz y tranquilidad. Eso no te lo da ninguna pastilla. Eso no te lo va a aconsejar, ¿verdad?, ningún profesional de la salud. Ya, eso solamente viene de esa paz que solo Cristo da. Entonces, el primer elemento esencial para un alma llena de paz es tener una actitud cristocéntrica. Cristocéntrica, no egocéntrica, no mundana, no terrenal, sino enfocada en Cristo. Ya cuando hablamos de la Navidad, hablamos de Cristo. No hablamos de los regalos, no hablamos del momento en familia, todo eso es muy bueno y muy bonito, pero lo importante es Cristo. Es Cristo, incluso más que los regalos, más incluso que la familia, es Cristo, es la persona de Cristo, que nos da vida y vida eterna y vida abundante. Nos da un sentido y nos da un sentir. Y cuando en Cristo estamos unidos, esa unanimidad llena de gozo nuestra alma. Ya, ese es el tema, recuerda, de la epístola. Ya, el gozo que nos da la unanimidad en Cristo. En segundo lugar, ya, no solo debemos tener una actitud cristocéntrica. La actitud es importante. Pablo, más que ninguna otra epístola, se enfoca mucho aquí en Filipenses en las actitudes que él espera de nosotros. ¿Ya? Pero en segundo lugar, también es importante mantener hábitos cristocéntricos. ¿Ya? Yo puedo tener una buena actitud con respecto a algo, pero debo enfrentar las circunstancias también que se me presentan. Y para eso el Señor nos dejó algo, una herramienta maravillosa y fundamental, para que podamos, ¿no es cierto?, aprovecharla. Una herramienta que es un arma espiritual contra la destrucción de fortalezas espirituales de maldad que el diablo trata, ¿verdad?, de atacar al creyente, que es la oración. Entonces, por eso vemos en los versículos 6 y 7 este concepto, ¿verdad?, de mantener hábitos cristocéntricos, y aquí Pablo introduce, ¿verdad?, la importancia de la oración. ¿Ya? Nuestra oración no puede ser genuina ante Dios si yo estoy peleado con un hermano. Nuestra oración no puede ser genuina ante el Señor si yo no estoy en comunión con mis hermanos. ¿Ya? Mi tiempo de oración no va a subir más allá del techo si en mi corazón hay pecado. ¿Ya? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad del Señor, no me habría escuchado, dice el salmista. ¿Ya? O cuando aconseja a los matrimonios, ¿verdad?, específicamente a los varones, de vivir con nuestras esposas sabiamente, ¿no es cierto?, lo hace en el contexto de que nuestras oraciones no tengan estorbo. Porque a veces cuando tenemos problemas con los demás, perdemos no solo la comunión con los demás, sino también la comunión con Dios. La comunión con Dios da como fruto, como un resultado natural, comunión con los hermanos. Si estamos en comunión con Dios, dice el apóstol Juan, tenemos, ¿verdad?, si andamos en luz, dice, tenemos comunión con Dios y con los hermanos, unos con otros. Ya, y andar en luz tiene que ver con andar en las enseñanzas del Señor, su palabra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ya, un enfoque, una vida cristocéntrica. Y dentro de esto está la oración. Dice, por nada estéis afanosos, dice el versículo 6, allá de nuestro texto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, repite esta idea de algo conocido, algo evidente, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Ya? Y aquí, ¿verdad?, nos presenta la promesa, el resultado, la consecuencia de mantener un hábito espiritual tan importante como es la oración. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sigue hablando de actitudes, porque el pensamiento nace de lo interno en el ser. ¿Ya? ¿Cuál es su pensamiento? Tal es el hombre, dice el libro de Proverbios. ¿Ya? Lo íntimo, ¿verdad?, en nuestro corazón es nuestro pensar. Lo que pensamos es lo que somos y es lo que finalmente vamos a hacer. Por eso es que Pablo acá enfatiza mucho el concepto de la actitud y del pensamiento. Y no hay nada más poderoso que pueda transformar el pensamiento como los hábitos espirituales de la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios va renovando nuestro entendimiento. Ya Pablo dice allá en Romanos 12, ya no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que viváis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra del Señor, que es cuando Dios nos habla. Pero cuando nosotros hablamos a Dios, ahí tenemos, ¿verdad?, la oración. Cuando eso va de la mano, la palabra y la oración, y eso llena nuestra vida y llena nuestro corazón, vamos a ir siendo transformados en la imagen de Cristo. Y al parecernos más a Cristo, vamos a hallar verdadera paz, gozo y estabilidad en el corazón. Dice acá en nuestro texto, por nada estéis afanosos. Qué contraste más maravilloso entre el nada y el todo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Es decir, no hay nada que debería alternarnos, no hay nada que debería afligirnos ni angustiarnos. Por nada estéis, ¿verdad?, tristes, afanosos, angustiados. Esa palabra afanoso, ¿verdad?, a eso se refiere. Uno se afana cuando trata de ocuparse de algo y ve que eso no le está resultando. Ya uno se afana cuando se siente impotente ante alguna situación, un problema de salud, un problema económico, y el afán embarga el corazón. Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Por nada. Sí, pero es que, pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. ¿Qué dice la palabra? Por nada. Sí, pero pastor, es que usted no sabe la situación tan difícil que estoy enfrentando. Sí, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Por nada. Sí, pero es que, y siempre llenamos de pero es que, porque a veces creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Su palabra nos dice claramente, por nada. ¿Y por nada qué significa? Nada. ¿Ya? De hecho, si uno analiza, ¿verdad?, la palabra griega específica en la que fue escrito, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, nada significa nada. No hay que profundizar mucho, ¿verdad? Absolutamente nada debería quitarnos el gozo. ¿Por qué entonces a veces dejamos que se nos vaya el gozo? Bueno, probablemente por nuestra negligencia, por nuestro egoísmo, por nuestra apatía, por nuestra pereza o por nuestra, ¿verdad?, pecado. Dejamos que la oración, la lectura y estudio de su palabra, ¿verdad?, se alejen de nuestra experiencia cotidiana. Ya como muchas veces lo hemos dicho, es un dicho muy común, ¿verdad? El pecado te va a alejar de la oración o la oración te va a alejar del pecado. Ambas cosas no pueden convivir juntas, son mutuamente excluyentes. Por eso es que dice por nada. Sí, pero es que tengo este problema. Nada es nada. Nada debería quitarte el gozo. Sí, hay circunstancias que con seriedad tenemos que enfrentar y con sabiduría del Señor, porque son complejas, porque son difíciles, pero aún así tenemos que tener el gozo de que Dios tiene el control. Incluso lo que a veces humanamente ciertas personas consideran como lo peor, que sería la muerte, ya aún así no olvidemos la palabra de Pablo cuando dice, ¿verdad?, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya, entonces nada es nada. Ya a veces, siempre esto viene a mi mente, esa frase que a veces la he compartido, ¿verdad?, que siempre mi mamá me enseñó. Si algo tiene solución, ¿de qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Entonces hay que, ¿verdad?, confiar realmente que Dios tiene el control. Y nada debería quitarnos el gozo. Pero esto va acompañado del todo. Claro, desechamos, ¿verdad?, aquellas cosas que deberían estar afuera del corazón, pero no podemos dejar el corazón vacío. Ahí es donde tenemos que llenarnos de toda oración. ¿Ya? Lo bueno es lo que vence al mal. Ya dice Romanos 12, vence con el bien al mal. ¿Ya? No podemos vencer lo malo con lo malo.
o simplemente hacer como que no existe o meterlo bajo de la alfombra. Para eso está la oración. Por nada estáis afanosos, pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, todas. Y así como nada, que es lo que significaba en griego, ¿se acuerdan? Nada, todo, ¿qué significa en griego? Todo. Todo, ¿verdad? Dios quiere que todos sean salvos. Y significa todo. Y la palabra del Señor aquí usa esta misma palabra para decir de que toda oración, toda petición debe ser conocida delante del Señor. Todo lo que está ahí en nuestro corazón y que atentaría contra la estabilidad y el gozo, eso deberíamos entregárselo al Señor. Depositarlo ahí, ¿verdad?, ante su trono de gracia. Por eso, hermanos, es que tenemos algo tan maravilloso como la oración. Cristo murió por eso. Él derramó su sangre para romper el velo y para que tuviéramos libre acceso al Señor. Cristo vivió una vida santa y comprometida con el Señor para que pudiéramos tener verdadera paz en el alma a través de la oración. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Él, ¿verdad?, el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, Cristo es, ¿verdad?, el que nos asegura verdadera paz, porque Él, ¿verdad?, al ser tentado en todo, es una persona, un sumo sacerdote, ¿verdad?, que Él no puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo. Por eso es que con confianza podemos acercarnos a Él, al trono de la gracia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, si por nada debemos estar afanosos, todo debe estar enfocado en entregárselo y hacer conocido a Dios en la oración. Ya como muchas veces la frase, ¿verdad?, conocida de Pastor Antonio, ya que ahora está en Quillota, ¿ya? No toda la vida cristiana es oración, ¿ya?, pero todo es por la oración. O sea, la oración debe acompañar toda nuestra experiencia de vida en Cristo. ¿Ya? Así es que es importante esto, ¿ya?, que realmente excluyamos la angustia, la pena, el pesar, el quebranto, la amargura de nuestro corazón, lo excluyamos por medio de la oración. ¿Ya? La oración es el secreto, es la clave, es lo esencial para sacar de nuestra alma cualquier tipo de angustia, cualquier tipo de problema. ¿Ya? Sin duda que Bodhi Sintike, después de la obra, ¿verdad?, conciliadora del siervo del Señor allá en la iglesia de Filipos, probablemente se juntaron en algún momento a orar. Porque tú no puedes orar con alguien si estás peleado, ¿verdad? Y obviamente la oración es algo que nos une directamente al trono celestial. Por lo tanto, ante la presencia del Señor no podemos esconderle nada, pero interesante que Él quiere saberlo todo, ¿ya? Él quiere saberlo todo. Fíjate que Dios aquí exige que le digamos todas nuestras peticiones y expongamos nuestro corazón. ¿Ya? Es paradójico porque Dios lo sabe todo. O sea, es decir, mira, Dios podría decir, mira, no me digas nada, yo ya sé ya. A veces hablamos en esos términos nosotros, ¿verdad? Cuando alguien quiere presentarnos alguna petición o algún problema, no me digas nada, si ya sé, entiendo lo que tu problema, yo te puedo ayudar con esto. Pero no es así con Dios. Él quiere que le expongamos nuestras peticiones. Él las sabe, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, entiende y sabe todo. Conoce lo más profundo de nuestro corazón, lo bueno y también lo malo. Pero Él quiere, Él pide, Él exige. Insisto, esto no es un consejo, es un mandato. Exige que le hagamos saber las peticiones. Y no algunas, todas. Dice, todas, en toda oración. Esto implica abrir y exponer el corazón. Y este es el problema. Porque por naturaleza, hermanos, somos egoístas. ¿Qué hacemos generalmente cuando tenemos un problema? ¿Se lo contamos a los demás? No, porque no queremos que anden cuchicheando, anden ahí, ¿verdad?, diciendo cosas, o no queremos dar lástima, o no queremos, ¿verdad?, bajar nuestro perfil de personas que estamos en control de todo. Entonces, como a veces nos creemos tan, ¿verdad?, orgullosos y tan superiores, no queremos que nadie sepa por los problemas que estamos pasando. Entonces, cuando nos preguntan, ¿y cómo estás?, ¿qué respondemos? Bien, estamos bien. No queremos que nadie más sepa. Ahora, a veces es práctico responder bien porque no hay mucho tiempo para dialogar, qué sé yo. Pero en realidad, muchas veces, si somos honestos, es porque somos egoístas nomás. Es porque realmente no queremos exponer nuestro corazón. Es porque realmente somos demasiado orgullosos
para reconocer que hay necesidades importantes que están ahí luchando, ¿verdad?, en el corazón y que las estamos tratando de excluir por medio de la oración. Dios quiere que sean conocidas nuestras peticiones. Y aquí podríamos, ¿verdad?, argumentar y decir, sí, pero dice delante de Dios, así que yo oro a Dios nomás. ¿Ya? Bueno, qué paupérrimo argumento, porque en realidad la palabra del Señor muchas veces nos enseña a orar unos por otros. Y también, ¿verdad?, nos enseña a ser genuinos los unos con los otros. Así que no seamos, ¿verdad?, niños en nuestro modo de pensar, inmaduros en nuestra forma de pensar, sino que entendamos esto como algo que está dado en el contexto de la comunión, de la unanimidad que tenemos que tener unos con otros, y por algo, bajo inspiración del Señor, Dios hizo conocido este problema que había entre Bode y Síntique, para que realmente expongamos que no siempre vamos a estar bien, que no siempre las cosas van a ser color de rosas. ¿Ya? La Biblia no es un libro épico que nos muestra solo lo bonito de los grandes héroes. Es un libro real que nos muestra personas, individuos con sus luchas, con sus victorias y sus derrotas. Y aquí nos muestra, ¿verdad?, un elemento fundamental que es la oración, por medio de la cual podemos, unos con otros, en unanimidad, luchar para mantener, ¿no es cierto?, el gozo en nuestros corazones. Todos estamos en esta lucha. Todos estamos luchando contra cosas que quieren robarnos el gozo del corazón. No olvides que el diablo vino a este mundo ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. Él quiere robarnos el gozo, ¿verdad? Quiere destruir nuestra vida y quiere matar nuestro testimonio. Por eso es que es importante no solo que nosotros oremos a Dios, sino que juntos como iglesia, como creyentes, como hermanos, nos apoyemos en oración. La oración es una arma poderosa, es un elemento poderosísimo, como dice la misma Escritura, para destrucción de fortalezas. Por lo tanto, la oración, hermano, es fundamental, no solo practicarla en forma individual, ¿verdad?, ahí en tu aposento cerrado, sino también en comunión con los hermanos. Es interesante, ¿verdad?, como muchos creyentes rehuyen la comunión, o rehuyen los tiempos de oración. ¿Por qué? Porque en realidad quieren vivir sus vidas en forma hermética e individualista. ¿Ya? Generalmente, cuando alguna persona está en problemas, ¿qué es lo que hace? Se hermetiza. ¿Ya? Es muy común cuando una persona está enfrentando una situación difícil, en vez de ir a la iglesia, en vez de congregarse y exponer ante el Señor y ante sus hermanos para que estemos orando por alguna petición importante, la persona dice, no, prefiero solucionar mis problemas y cuando los solucione voy a ir a la iglesia. ¡Qué contradicción más patética! Porque en realidad la forma, la manera que el Señor nos presenta en su palabra, no es esa. Primero tenemos que humillarnos, exponer nuestro corazón ante el Señor y buscar el apoyo espiritual en oración de nuestros hermanos para que luego nuestros problemas tengan una solución madura y espiritual. El problema es cuando tratamos de nosotros por nuestros medios y nuestras fuerzas solucionar los problemas y finalmente lo hacemos en la carne, no en el espíritu. Y al final esos problemas vuelven y vuelven y vuelven, como esa gotera rebelde, ¿verdad?, que trato de tapar con pintura, después, ¿verdad?, le pongo ahí una reparación de tipo maestro chasquilla, así como a la rápida, ¿ya?, pero que realmente nunca queda buena. No, hermano, la oración es entrar a picar, ¿verdad?, es un trabajo profundo, mutuo, de compañerismo y de unidad. Pero requiere exponer el corazón, y como dije, ahí está el problema. A veces somos tan orgullosos y tan egoístas que topamos en este aspecto de exponer el corazón. No pedimos simplemente para dar lástima o para quejarnos, sino pedimos al Señor para que Él, ¿verdad?, tome el control de las situaciones que ocurren en nuestra vida. Y lo hacemos junto con nuestros hermanos para que ellos también colaboren con nosotros en el poder del Señor manifestado a favor de sus hijos. Dios entonces exige que le digamos nuestras peticiones y expongamos nuestros corazones en oración. Toda oración, dice, toda oración, que es uno de los hábitos esenciales para una vida cristiana abundante. Bueno, menciona varios aspectos acá. Ya, toda oración, y habla de peticiones, por ejemplo, que son solicitudes específicas. Ya cuando ores, no ores de forma general. Señor, te pido que me bendigas el día de hoy. Ya, pero ¿en qué quieres que te bendiga? Ya con cuidado, protección, con buena salud, que te ayude en un trámite financiero. ¿Qué quieres que te diga? Dios quiere que seamos específicos.
Dios quiere que le pidamos en forma específica. Las oraciones generales, en realidad, solo se transforman en algo circunstancial y algo básicamente al aire. ¿Ya? Dios quiere que seamos específicos. Nosotros oramos no como una tradición supersticiosa. La oración no es un mantra o es una fuerza, ¿no es cierto?, para mover a Dios a nuestro favor. Es una comunicación con Él. Él quiere que sean conocidas. Sean conocidas significa exponerlas con claridad, con franqueza. Incluso cuando oramos para confesar nuestros pecados, para que el Señor nos limpie y nos perdone de toda maldad, ¿verdad? Debemos ser específicos, no generales. Dice, vuestras peticiones sean conocidas. ¿Ya? Son solicitudes que le hacemos al Señor específicas, cosas concretas que el Señor quiere escuchar de nuestros labios para que podamos vencer ese egoísmo y ese orgullo tan innato en nuestro corazón pecaminoso. Incluso añade con ruegos. El ruego ya es un clamor intenso, reiterativo, es intenso por alguna petición importante que está, ¿no es cierto?, luchando por quitarnos el gozo en nuestro corazón. Entonces yo ruego al Señor. Y el ruego es algo continuo, es algo constante, no es simplemente un momento, ¿verdad?, de emoción. Ya la oración es mucho más que una emoción. Cuando tú conversas con alguien no siempre te pones a llorar, ¿verdad?, sino que conversas con la persona. Hay muchos hábitos que a veces tenemos en la oración que a veces me llaman la atención. No necesariamente son malos, pero a veces son como un poco contradictorios. Ya no estoy en contra, ¿verdad?, cuando uno termina de orar y dice amén y amén, 2 veces amén. Pero con un amén es suficiente si nuestra confianza está en el Señor, porque significa así sea. Es como decir así sea, o sea, casi como algo redundante. ¿Ya? O cuando a veces oramos, ¿verdad?, y estamos orando y hay otra persona que también se pone a orar al mismo tiempo. Y hasta como que nos distrae, como si estuviéramos haciendo fuerza para orar. No, hermano, uno ora y con el entendimiento está orando y los otros hermanos escuchan y apoyan eso quizás eventualmente con un amén, ¿no es cierto?, con una así sea, pero es un apoyo, estamos orando y hay una persona orando. No hay una multiplicidad de peticiones de personas orando como si fuera un rezo, ¿verdad?, o una forma de hacer fuerza para que Dios haga lo que queramos que Él haga. ¿Ya? La oración es una comunicación, una conversación honesta, sincera, franca con el Señor. ¿Ya? A veces también cuando uno ora, ¿verdad?, hay gente que ora, ¿verdad?, y va repitiendo Señor, yo te pido, Señor, que tú, Señor, por favor, Señor, me contestes, Señor, y tanto que repetimos Señor, si el Señor es el Señor. Con una vez, 2 veces que le digamos Señor está bien, pero si oramos de forma tan repetitiva, ¿verdad?, estamos cayendo en el mismo error que el Señor aconsejó a sus discípulos: no uséis vanas repeticiones. No es un rezo, hermano. ¿Ya? Es una conversación. Es cuando tú abres el corazón y conversas con honestidad y con franqueza con el Señor. Ya hay que desmitificar un poquito que la oración no es un rezo, no es un mantra, no es una fuerza así como mística para mover el corazón de Dios, ¿ya? O como para de alguna manera emocionar a Dios. ¿Ya? No, Dios también tiene sentimientos, Él también se emociona igual que nosotros. Y la emoción es buena, y hay momentos en los que uno se emociona, y hay oraciones en las que uno se quebranta y realmente su corazón se derrite como cera ante el fuego, ¿verdad?, en la presencia del Señor, y está bien. Está bien porque cuando tú conversas con el Señor, expones tu corazón. Y está bien, ¿verdad?, cuando tu corazón se emociona, ¿verdad?, en oración. Pero no siempre en la forma, ¿verdad?, en que Dios espera que nos comuniquemos con Él. ¿Ya? Incluso también podemos orar de manera tan intelectual y elevada: Señor Dios, creador del universo, omnipotente y soberano, y al final nos elevamos tanto académicamente en nuestra expresión de oración, ya que yo creo que hasta Dios se aburre. ¿Ya? Bueno, no sé si se aburrirá, no creo, pero ya, al punto, dice el Señor, al punto. ¿Has fijado que hay personas que cuando hablan no te dicen nunca lo importante y se van por las ramas, por aquí, por allá? Ya a veces, ¿verdad?, es porque tratamos de justificar lo que le queremos pedir o decir al Señor, o estamos tratando de autoconvencernos de que lo que le vamos a pedir es válido. No, hermano, entendamos, la oración es algo normal, natural, genuino del corazón. Es una expresión del alma y una comunicación honesta con Dios. Es verdad, Dios lo sabe. Sí, esto quizás es como una contradicción lógica, porque ¿para qué le vamos a decir al Señor lo que el Señor ya sabe? Bueno, primero, porque el Señor lo pide, lo exige.
Pero más allá de eso, Dios quiere que nos comuniquemos con Él. La gracia del Señor no está en las palabras, en la altilocuencia, en la emoción, o en la fuerza, o en el apoyo que le ponga, sino está en un corazón genuino, conversando con el Señor. ¿Te acuerdas cuando el ladrón crucificado, ¿no es cierto?, el que se arrepintió, habló con el Señor? Eso es como una oración. Oró el Señor. Señor, le dice, incluso usa la palabra, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ya lo hemos explicado, incluso hasta ni siquiera fue teológicamente correcto, porque el Señor había propuesto el reino y lo habían rechazado, y ya eso quedó postergado, ¿verdad?, para el milenio. Bueno, pero el corazón de este hombre, ¿cuál era? Señor, él había ya reconocido su pecaminosidad. ¿Ya? Él dijo, nosotros merecemos estar, cuando rebatió al otro que se estaba burlando. ¿Ya? Entonces expresó su corazón. Fue una comunicación quizás muy infantil, muy ignorante en ese momento, pero fue una conversación que llegó al corazón del Señor, que fue genuina, que fue honesta. No fue afectada ni por la altilocuencia, ni por la emoción, ni por un afán, ¿no es cierto?, de convencer a Dios. Fue con humildad. Señor, acuérdate de mí, acuérdate. Ya, el Señor se acuerda de todo, no se le olvida nada, pero acuérdate de mí, Señor, cuando venga en tu reino. El Señor, por supuesto, entendió el corazón, el sentir de este hombre. ¿Ya? Por eso, además, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Ya, el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos, ¿verdad?, que quizás no podemos nosotros discernir, o indecibles, como dice la Escritura, y nos ayuda a orar. Entonces, cuando nosotros oramos, es como un niño, ¿verdad?, que abierta. Los niños son mucho más transparentes que a veces nosotros los adultos, ¿verdad? El niño pide lo que quiere. A veces nosotros somos los que nos complicamos. Oremos con honestidad, con franqueza al Señor. Y oremos a Dios. También a veces como aspecto, ¿verdad? A veces la gente ora al Espíritu Santo. Sí, creemos en el Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad, pero claramente Dios nos muestra en su palabra que el Espíritu Santo tiene un rol que es guiar y mostrar a Cristo. Entonces debemos orar a Dios, ese es el modelo que nos vemos en la Escritura, debemos orar a Dios, ¿verdad?, a través del Espíritu, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a apoyar, y en el nombre de Cristo. Entonces, suena bonito y está bien, no es un pecado ni está mal, ¿no es cierto?, terminar la oración y decir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o en el nombre del Espíritu Santo, está bien. Pero en realidad Dios nos ordena y nos muestra en su palabra orar en el nombre de Cristo. Cristo es el titular de la tarjeta, ¿verdad?, de crédito en la cual podemos ir y cobrar todas las riquezas celestiales. Ahí está el nombre del titular. Entonces, si vamos a orar, oremos también conforme a la Escritura, en el nombre de Cristo. A Dios el Padre. Ese es el modelo, el orden que Dios nos dejó, por lo menos en el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos replicar, ¿ya?, donde el Espíritu Santo nos apoya, nos ayuda y nos lleva a Cristo. El rol de Cristo en este periodo de tiempo, en esta dispensación, es guiarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo, exaltar el nombre de Cristo, y recordar las palabras del Señor. El Señor nos enseña esto en su palabra. Entonces, son algunos elementos que a veces, por la tradición, por la cultura, por la superstición, a veces vamos como añadiéndole a la oración, ¿ya? Pero la oración no es más que un corazón genuino hablando con Dios, expresándole nuestro sentir, nuestro deseo, nuestros anhelos, nuestros problemas, nuestras peticiones. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, con ruego, dice, y además añade, acción de gracias. ¿Ya? Interesante, esta palabra acción de gracias también es una sola palabra en el griego, y que fue escrito en el Nuevo Testamento, y es la palabra Eucaristía. ¿Has escuchado quizás en términos religiosos cuando la gente dice vamos a celebrar la Eucaristía? Para referirse a la misa en algunos contextos religiosos católicos, ¿verdad? O a la comunión. Pero en realidad la Eucaristía tiene que ver con la comunión, con la unidad. Sigue hablando de la unanimidad. Ya tiene que ver con, ¿no es cierto?, ese aspecto que nos une en Cristo. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos de Cristo? ¿Ya? Vamos a tener en unos días más una reunión de gratitud, como siempre la tenemos, ¿verdad? Pero cada día deberíamos dar gracias al Señor. La gratitud es importante para Dios, porque la gratitud también nace de un corazón contento. Contentamiento, ¿verdad? Gran ganancia es el contentamiento, dice la palabra del Señor.
Entonces, ser contento, ser agradecido. Ya, también, ambas cosas, ¿verdad? La gratitud y la amargura también son mutuamente excluyentes. Ya, yo no puedo tener un corazón agradecido si mi corazón está amargado o está contristado por las circunstancias. Yo puedo dar gracias al Señor. A veces escuchamos a los hermanos los días jueves en nuestra reunión de oración, ¿verdad? General, dar gracias al Señor diciendo, Señor, bueno, yo doy gracias a Dios porque estoy en una enfermedad, porque estoy en un problema, porque me pasó esto, pero el Señor me libró, el Señor me fortaleció. Es increíble, ¿verdad?, cómo un creyente puede dar gracias al Señor. Yo he escuchado en funerales dar gracias a Dios por el tiempo que les permitió compartir con tal persona, por el testimonio que dejó tal persona, ¿verdad?, por la influencia a la que le llevó a vivir una vida cristiana más consecuente. En realidad la gratitud debe llenar nuestra alma y llenar nuestro corazón. ¿Ya? Qué importante es la gratitud, hermanos. Si ya Dios nos dio todo, Dios nos dio la salvación. ¿Ya? Cuando uno realmente entiende eso, que no merecíamos ser salvos, pero Dios por su gracia nos dio la salvación en Cristo, entonces todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es para bien. Todo lo demás es bendición. Ya, si Dios me da buena o mala salud, gracias Señor. Si Dios me da más o menos recursos, gloria al Señor. Si Dios me da un problema o este problema, gloria al Señor. Si Dios me pone en un contexto de persecución o apatía espiritual, gloria al Señor. Si Dios me pone en un contexto, ¿verdad?, de más desafíos y más trabajo, gloria al Señor. Pero todo y en todo y por todo debemos estar agradecidos al Señor. Mantengamos hábitos cristocéntricos. Y en tercer y último lugar, Pablo acá habla de cultivar pensamientos cristocéntricos. ¿Ya? Entonces, para resumir, menciona 3 aspectos para tener un alma llena de paz. Primero, una actitud cristocéntrica. ¿Ya? El gozo, ¿no es cierto?, ante la inminente venida de Cristo, una actitud gentil, ¿verdad?, considerada. En segundo lugar, mantener hábitos espirituales cristocéntricos, como la oración. ¿Ya? La palabra y la oración son fundamentales. La palabra es el combustible que alimenta la oración. Mientras yo más me inmerso en la palabra de Dios, más lenguaje y más sentido, ¿verdad?, van a tener mis oraciones. Más vocabulario, ¿verdad?, por decirlo así, espiritual, van a tener mis oraciones al estar inmerso en la palabra del Señor. Y la oración fundamental, ¿no es cierto?, es cuando nuestro corazón es genuino, honesto y abierto para Dios. Y en tercer lugar, cultivar pensamientos cristocéntricos. Pensamiento, acuérdate, lo que es el pensamiento es la persona. Lo que está ahí en tu cabeza finalmente determina tu actitud. ¿Ya? Por eso es que a veces decimos, dile a tu rostro que estás contento, porque a veces tenemos una cara de pescado fuera del agua. ¿Ya? Tienes que decirle a tu mente, ¿no es cierto?, que a tu boca, que tu mente tiene que decirle a tu boca que estás contento, ¿verdad? Bueno, el pensamiento es lo que finalmente está en nuestro interior y es lo que evidentemente se va a manifestar. Ya de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, dice en el versículo 8, por lo demás, ya casi como resumiendo este concepto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Esto no es como el diario de hoy, ya no es como las noticias de esta semana, ni del año. Esto no lo encuentras allá en el mundo, ¿verdad? Piénsalo, amable, buen nombre, verdadero, honesto. ¿Qué es lo que escuchamos hoy en día en la sociedad? Mentira, corrupción, engaño, fraude, asesinato, delincuencia, todo eso, ¿verdad? Tristemente, hermano, está llenando la mente y el corazón de muchos creyentes. ¿Y sabes por qué? Porque estamos demasiado enfocados en las cosas de este mundo. Por eso es que Pablo reiterativamente nos aconseja esto, empezar a mirar, como dicen Colosenses, ¿verdad?, las cosas de arriba, no las de la tierra. Dejemos de ver tantas noticias, dejemos de estar tan angustiados por la economía, por los problemas, por las situaciones. Sí, hermano, es importante que nos enfoquemos en el Señor está cerca. Y aquí a poquito a poquito para que el Señor tome el control. Nosotros estamos acá solamente con un propósito que es compartir el Evangelio hasta el último de la tierra. Y eso debería llenar nuestra preocupación.
no las cosas que pasan en el mundo. Y aún si enfrentamos situaciones complejas en este mundo, recuerda, no tenemos que perder el gozo. Así que en realidad, hermanos, tenemos que cultivar pensamientos cristocéntricos. Todo lo que mencioné aquí, si algo es digno de alabanza, dice, en esto les sugiero pensar. ¿Eso dice? No, eso diría en una versión moderna, ¿verdad? Pero la Reina Valera dice, en esto pensad, en imperativo, un mandato. Esto no es un consejo ni una ayuda así sutil, no. Esto es lo que tú tienes que pensar. ¿Qué tiene que llenar tu mente? Para que de esa manera controle tus pensamientos. Bueno, lo que dice aquí, ¿verdad? Por eso dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Nuevamente, otro mandato. Esto haced, dice el versículo 9. Dios nos manda llenar nuestra mente con todo tipo de pensamientos positivos. Dice, verdaderos. En la Biblia podemos encontrar lo verdadero y permanente, no en el mundo. En el mundo, ¿qué vas a encontrar? Engaño, mentira, interés, ¿verdad? Todo lo verdadero lo puedes encontrar en la palabra. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo en Juan 17. Tu palabra es verdad. Todo lo honesto. En la verdadera amistad cristiana podemos encontrar honestidad genuina, desinteresada. Cuando Cristo es el centro y el fundamento. Todo lo justo, en los caminos del Señor encontramos verdadera justicia. Aquí en este mundo no la vas a encontrar. Aunque la exijas, la verdadera justicia está en el Señor. Todo lo puro, en las conversaciones cristianas edificantes puedes encontrar pureza. ¿Qué encuentras en los memes, en las conversaciones, en los chats de este mundo? Pura vulgaridad, pura maldad, nada puro. Dice, todo lo amable, en el trato amoroso, considerado y bondadoso encontramos amabilidad. Y eso lo encontramos en la unanimidad dentro de una congregación cristocéntrica. Todo lo que es de buen nombre, pensamientos de buen testimonio, de buena reputación, honorables. En la broma, en los chistes, ¿verdad?, de doble sentido, no vas a encontrar eso. Aunque sean chistosos, ¿verdad?, van a llenar tu mente y tu corazón de maldad. No es algo, ¿verdad?, digno de alabanza. No es algo virtuoso, no es algo de buen nombre, no es algo de buen testimonio. Tenemos que llenar nuestros pensamientos, ¿verdad?, en aquellas cosas que son honorables. Dice, si hay virtud alguna, en lo virtuoso, pensamientos virtuosos, pensamientos buenos, positivos, edificantes, honorables, santos, de bien, cosas que tengan virtud, no cosas que tengan desconfianza, ¿verdad?, y amargura. Si algo digno de alabanza, cosas amables, dignas delante de nuestros hermanos y agradables delante del Señor. Cosas que realmente sean dignas de pensar. Hay muchos pensamientos que pasan por nuestra mente en los hijos del Señor que no deberían estar. Y luego, nuevamente, en esto pensar. En esto pensar no es una sugerencia, un consejo, es un mandato, es un imperativo. Pablo nuevamente aquí se presenta como ejemplo. Para concluir, dice en el versículo 9, lo que aprendisteis, ¿verdad? Probablemente se refiere a su ejemplo. A su ejemplo, él perdonaba a aquellos que le criticaban, por ejemplo, en Corinto, o aquel hermano que pecó en la iglesia de Corinto, él lo perdonó primero, para que los hermanos también lo perdonaran, ¿verdad? Él era sacrificado y dispuesto al servicio del Señor. Lo que recibisteis de mí, ¿qué recibieron los creyentes? La enseñanza, las epístolas, los consejos, los mensajes, las predicaciones, ¿verdad?, que él dio, recibieron de parte del apóstol. Lo que oísteis de mí, mis consejos, mis palabras. Muchas veces, ¿verdad?, buscamos consejos. Ya a veces buscamos consejos en las personas que sabemos que nos van a decir lo que queremos oír. Pero si somos más sabios, vamos a buscar consejos en aquellos que realmente nos van a decir lo que tenemos que escuchar. Pero no basta solo escucharlo, hay que seguirlo. ¿Ya? Hay que seguir el consejo. Y Pablo dio muy buenos consejos. Pero esto tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo. No basta con oír, porque puede entrar por aquí y salir por acá. Y como dice Santiago, no debemos ser oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pero lo que más me llama la atención es lo último que menciona, cuando dice, y visteis en mí. Qué importante es el testimonio personal. No son solo palabras. Pablo, ¿verdad? Pero que no hay ninguno de apellido Gatica, pero Pablo no tenía el apellido Gatica. Porque no era de los que predica, pero no practica. No,
Él probablemente, ¿verdad? No sé qué, bueno, era de Tarso, así se le denominaba, pero él era consecuente. Él vivía lo que predicaba. Y eso permitía que la gente pudiera ver su testimonio, verlo, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Es, más allá de la buena intención que yo pueda tener, que demuestre, hermano, que demuestres, que demostremos, ¿verdad?, nuestro compromiso cristocéntrico en el Señor. Por eso es que dice, y esto haced. ¿Te fijas que son varios imperativos? Esto haced. No concluye diciendo, hermano, espero que lo entiendan. No es algo que solo tenemos que entender. Hermano, espero que se esfuercen. No, hermano, esto haced. Y aquí, ¿verdad?, nos menciona estos tres aspectos: una actitud cristocéntrica, un hábito cristocéntrico y un pensamiento cristocéntrico. Y la conclusión es muy sencilla. Termina en el versículo, ¿verdad?, final, versículo 9 al final dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Te das cuenta que la oración llena de paz nuestra alma, de paz indescriptible? Pero cuando nuestra vida está enfocada en una actitud cristocéntrica, en hábitos cristocéntricos y en pensamientos cristocéntricos, ahora es el mismo Dios que está a nuestro lado. El Dios de paz estará con vosotros. Eso es lo que quieres tú, yo eso es lo que anhelo, lo que deseo siempre, que Dios, el Señor, esté conmigo. Bueno, estos tres aspectos, ¿verdad?, son importantes considerar: una actitud cristocéntrica, un hábito cristocéntrico y pensamientos cristocéntricos. Vamos a terminar en oración, hermanos. Padre Celestial,